el mundo se le revela a Donald Trump. La furia global contra Donald Trump ya no tiene filtros. Líderes de todo el mundo están poniendo en su lugar al presidente que inició una guerra sin sentido y destruyó alianzas de décadas. El general francés Nicolas Rochau lo resumió con crudeza. Trump se pegó un tiro en el pie, quiso invadir Groenlandia, luego Irán, y ahora sus viejos amigos a quienes despreció, especialmente los británicos, le dicen, vete a la mierda, y no fue el único. En Japón, la primera ministra Takeishi regresó humillada después de que Trump le hiciera una broma sobre Pearl Harbor durante una conferencia de prensa. El gobierno publicó fotos poco favorecedoras de ella, y el pueblo japonés salió a protestar. Ella se unió al acoso solo para caer bien al matón, dijo un analista. El 82% de los japoneses se opone a esta guerra. Mientras tanto, la Casa Blanca muestra una incoherencia absoluta. El viernes Trump dijo que no quería un alto el fuego. 2 horas después, se hablaba de reducir la guerra. Al día siguiente, planeaba negociaciones de paz. Si alguien se está forrando, llevándoselo crudo con esta guerra y con información privilegiada. El hijo de Trump compró petróleo por $30 millones días antes de la guerra. Fíjense, poco antes de que Donald Trump dijese que iba a negociar con Irán, que iba a ampliar ese plazo, se registró un movimiento en el mercado petrolero y en las bolsas. El mercado petrolero se relajó y las bolsas dejaron de caer en picado. Pero es que los operadores apostaron 580 millones de euros. Y esas negociaciones comenzaron a hacerse justo 15 minutos antes de que Trump publicara en su red social que comenzaba esas negociaciones con Irán. Según los datos registrados, las operaciones masivas comenzaron a las 6:49. En ese momento se disparó el volumen de compra de acciones y el de venta de petróleo. 15 minutos después, a las 7:04, Trump publicaba ese anuncio y automáticamente el precio del crudo comenzaba a desplomarse hasta un 6%. Y las bolsas se disparaban cerca del 2,5%, beneficiando así a los que previamente habían apostado. Este tipo de movimientos de ganancias en cuestión de minutos, precisamente justo antes de que Donald Trump diga, oye, voy a conversar, se vende directamente, otros compran. Este movimiento que está dando ganancias tan magras, ¿se explica con algún factor que no sea información privilegiada? Es difícil de explicar. Pues por ejemplo, como hace un año, que ya nos hemos olvidado, Trump anunció unos aranceles y a los 7 días también ocurrió algo parecido. ¿Vieron la maniobra que hizo en estos días? El fin de semana salió muy amenazante a decir que daba 48 horas a Irán para liberar el estrecho de Hormuz. Hoy va a sufrir severas consecuencias. Esa información, por supuesto, en un fin de semana, cuando las bolsas de valores se encuentran cerradas, pues hizo que los mercados estuvieran a la expectativa. El lunes por la mañana, cuando ya abrieron los movimientos bursátiles, pues la noticia era que ya se había entablado diálogo. ¿Con quién? No lo dijo, porque según él ya aniquiló a todo el gobierno iraní, pero anunció que iban por una tregua de 5 días. Y ¡pum! El precio del petróleo disminuye y parece que todo vuelve a la normalidad. ¿Qué fue lo que vimos? Pues en realidad cómo funciona la especulación y la corrupción en su máxima expresión. Es que Trump no le habla a la población cuando sale a informar o a dar noticias. Trump le habla al mercado. Solo que según dicen, ya vienen las demandas, porque así como hubo empresas y personas que ganaron, pues hubo otras que perdieron y entendieron en esa mentira que dijo Donald Trump, pues que él estaba detrás de esa maniobra financiera. Trump ya no sabe qué hacer. Está tratando de manipular el mercado. Hoy, como eso de las 7 de la mañana, soltó un comunicado en su cuenta de Truth Social diciendo que Estados Unidos ya no va a bombardear plantas de energía en Irán y que habrá 5 días de negociaciones. Como él sabe muy bien de manipulación, ¿qué crees? En minutos la bolsa subió, el precio del petróleo bajó, pero los iraníes dicen que negociaciones, dicen, nosotros no sabemos absolutamente nada de negociaciones, no hemos hablado con Trump. Y ¡pum! La bolsa se cayó de nuevo. Por ahora, unas horas después, la bolsa volvió a subir, el petróleo bajó, porque Trump sigue diciendo lo mismo, que hay contactos con Irán y que no se va a bombardear más. Irán ya le había tirado una indirecta a Trump de que a él le gusta negociar mediante sus cuentas de redes sociales y que eso no se arregla así. Pero esta no es la primera vez que él hace esto. Esto ya lo hizo con los aranceles, ahora lo está haciendo con el petróleo y la bolsa.
Cuando las cosas van mal, lanza algo para mover el mercado y mientras tanto, nosotros aquí... Así, de esta manera el gandalla europeo-americano de Donald Trump estafa a los que invierten en la bolsa de valores Irán del mundo. Publicó una lista de 10 países que podrán entrar y salir por el estrecho de Hormuz, el mar de Omán y ahora posiblemente también el mar Rojo. En segundo lugar está México, primero está China, después está México. ¿Sabía usted de esto? No, no sabía. Nosotros no importamos petróleo de allá. Amor con amor se paga. México, por ser un país libre y soberano con un gobierno humanista, el gobierno de Irán otorga el privilegio de transitar libremente por el estrecho de Hormuz. Gracias, Irán, por brindar este apoyo al pueblo de México. Solo hay una manera de detener a los europeos americanos trumpistas, haciendo un frente común entre todos los países del mundo, rompiendo relaciones comerciales en cascada. Solo así terminará esta guerra por la mafia del poder. Transforma en México, en las refinerías, y se importa todavía un poco de gasolina de Estados Unidos. Diésel ya no importamos, diésel ya todo se produce aquí. Incluso hubo meses del principios de este año de sobreproducción de diésel, se produjo más de lo que consumimos. Que por cierto, aprovecho para decir, esta semana se reúne la Secretaría de Energía, el director de Pemex, con los gasolineros, porque están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente. Y la gasolina premium. Y la premium, y hay incentivos. No tendría por qué estar el diésel en 29.50. Lo vi este fin de semana que ando en territorio. Y luego le hablé al secretario de Hacienda, a la secretaria de Energía, y les dije, citen a los gasolineros, porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel y además tiene sus impactos en la economía mexicana. Entonces se van a reunir esta semana porque aunque importen diésel, ellos tienen incentivos de IEPS, entonces no tiene por qué estar costando eso el diésel. Entonces no es un control de precios, pero tampoco puede ser. Profeco va a estar ahí también, pues que aprovechen la situación mundial para subirle al precio, ¿verdad? No. ¿Cuál es el arancel a las bananas? Compramos miles de millones al año. ¿Cuál es el arancel? Generalmente es del 10%. Walmart ya ha aumentado el precio de las bananas en un 8%. El costo recae ahora en el consumidor y en las empresas estadounidenses. Si construyen y fabrican su producto en Estados Unidos, no habrá problemas y no tendrán que pagar aranceles. ¡Ja! No podemos producir bananas en Estados Unidos. Is this market manipulation? No. Why not? If it's not market manipulation, what is it? What billionaire just got richer? ¿Está Donald Trump manipulando a los mercados? Esto es de lo que muchos lo acusan por haber publicado estos mensajes en su red social Truth Social. Todo va a salir bien. Estados Unidos será más grande y mejor que nunca. Este es un gran momento para comprar. El mensaje lo envió a las 9:30 de la mañana, la hora en que abre Wall Street, y ocurría después de 3 días de pánico en las bolsas de todo el mundo por los aranceles recíprocos impuestos por Trump. Y entonces esto es lo que ocurrió. Pocas horas más tarde, Trump cedió ante la presión de los mercados y anunció que pausaba durante 90 días los aranceles recíprocos impuestos a países de todo el mundo, menos a China, a quien se los aumentó hasta el 125%. Y así se desató la fiesta, ganancia récord nunca vista en años, con inversores que si hubieran hecho caso a Trump podrían haber ganado tanto dinero en un día como casi nunca en la historia de la bolsa estadounidense. De hecho, la suba del miércoles fue la tercera más grande en la historia del S&P 500 en un día, solamente superada por 2 jornadas ocurridas durante la Gran Depresión de los años 30. Pero este mensaje ha despertado denuncias, críticas por
posible manipulación del mercado por parte del presidente para beneficiar a los inversores multimillonarios. Are you, with this market fluctuation, are you concerned that there could be members of the White House that are benefiting from it? Absolutely. I'm writing to the White House to demand who knew in advance that the president was going to once again flip-flop on tariffs. And are people cashing in? ¿Tiene verosimilitud la acusación del representante demócrata Stephen Horsdorf o las sospechas de Adam Schiff? ¿Manipula Trump el mercado o quiere crear un nuevo orden comercial como sostiene Jamieson Greer? Analicémoslo. La segunda hipótesis es fácilmente rebatible, o al menos podemos argumentar que la estrategia de crear un nuevo orden mundial es algo errática, luego de que el día de la liberación, que debía ser el 2 de abril, pasara a ser el 2 de julio o alguna fecha de aquí a 3 meses. Esto nos lleva a la primera tesis y a esta acusación por manipulación de mercado. La acusación de los senadores demócratas no va a ser fácil de demostrar, pero cualquier inversor poderoso que hubiera tenido la información del aplazamiento de los aranceles, digamos unos minutos antes, y hubiera invertido $1 millón en Tesla o en AMD, podría haberse ganado hasta $230.000 en un solo día. ¿Qué se necesita para esto? Primero $1 millón, pero luego algo más preciado, información privilegiada. ¿Alguien sabía que esto iba a ocurrir? Eso es lo que los senadores demócratas están pidiendo que se investigue. Retiró y también hubo unas ganancias muy importantes para algunas personas. Esta vez parece algo similar. Es decir, en este caso era comprar acciones o vender petróleo para obtener unas grandes ganancias en un contexto, repito, de mucha tensión. Entonces, en un contexto de mucha tensión, esos 15 minutos pueden dar enormes ganancias. Además, estamos hablando, por la cifra que habéis dado, de $580 millones. Es decir, que no es poca cosa. $580 millones en cuestión de horas, ¿eh? Así que el Partido Demócrata empieza a levantar la sospecha de que el círculo empresarial cercano a Donald Trump posee una información privilegiada que le está aportando mucho dinero en esta guerra. Parece blanco y en botella, ¿no? Pero que este señor ha hecho negocio con la guerra no es nuevo, porque es que tiene a su yerno en el Frente de Paz en Gaza, que es un señor promotor inmobiliario, gestionándolo. Está pidiendo 1.000 millones de euros a los países que se quieran sentar como invitados permanentes a una junta de paz que no ha conseguido la paz en 6 meses. Que el señor Trump tiene intereses empresariales y que gestiona esto como su negocio, pero si es que está claro. Y horas más tarde, lanzó un ultimátum de 48 horas para que Irán abriera el estrecho de Hormuz o obliteraría sus centrales eléctricas. Un día sí, otro no, y el mundo observa atónito. Y mientras Trump amenaza, su gobierno da regalos a los enemigos de Estados Unidos. Levantó las sanciones al petróleo ruso e iraní, inyectando miles de millones a las arcas de Putin y los ayatolás. Putin acaba de demostrar su fuerza una vez más, mientras Trump queda atrapado de la peor manera. Esto fue lo que pasó. Putin, muy audaz, llama a Trump y le dice con toda calma: levanta mis sanciones y lleno a Europa de petróleo ruso. ¿Por qué ahora? Porque Trump está acorralado. Y el mundo lo sabe. El estrecho de Hormuz está bloqueado. El petróleo se dispara e Irán no cede. Entonces Trump, contra la pared, se plantea levantar las sanciones a Rusia. Pero espera, esas sanciones existían para obligar a Putin a negociar con Zelensky. Si se caen, ¿qué pasa? Zelensky se queda sin palancas. La guerra en Ucrania, Putin la gana en el terreno diplomático. Y lo peor de todo, Putin ya vendía su petróleo a India y a otros socios estratégicos pese a las sanciones. Ahora va a vender en todas partes. Su PIB sigue en positivo desde la invasión. Trump pensó que terminaría la guerra con Irán en 24 horas. Y ahora se encuentra de rodillas ante Putin. Es jaque mate. Y Putin sonríe. Petróleo a India y a otros socios estratégicos pese a las sanciones. Ahora va a vender en todas partes. En Hungría, Trump envió mensajes de apoyo a Viktor Orbán, el aliado de Putin, en una cumbre de CEPAC que busca desestabilizar a la Unión Europea. Mientras tanto, Zelensky negocia con los enviados de Trump, que no tienen experiencia diplomática, mientras los ataques con misiles iraníes hieren a más de 100 de personas en Israel. La pregunta para ti es directa. Después de ver cómo Trump humilla a sus aliados, enriquece a sus enemigos y amenaza con borrar países mientras sus propias órdenes cambian cada hora, ¿todavía crees que este es el líder que necesita el mundo? ¿O es hora de que el Congreso recupere el control?
El petróleo no es el único recurso afectado por la guerra en Irán. La industria tecnológica global acaba de entrar en código rojo. La semana pasada, Irán atacó la ciudad industrial de Ras Laffan en Qatar 2 veces. Esto detuvo en seco la producción de una cuarta parte del helio mundial. ¿Por qué importa? Porque el helio es el refrigerante supremo. Sin él, las máquinas de litografía que graban los microchips más avanzados se sobrecalientan y dejan de funcionar. Si no hay helio, no hay chips. Y estos chips son el cerebro de todos los dispositivos electrónicos que utilizamos. El cierre del estrecho de Hormuz no solamente bloquea el petróleo, ahora hay un tapón logístico para el gas natural licuado y el helio. Países como India, Corea del Sur y Taiwán, que son líderes en la producción global de microchips, dependen de Qatar para casi todo el suministro de helio porque sus reservas son muy limitadas. El helio se utiliza para fabricar chips de celulares, computadoras, autos y todo lo que usamos en nuestra vida diaria, pero también en hospitales, porque el helio es vital para máquinas de resonancia magnética. Además, en la tecnología, los centros de datos para la inteligencia artificial también dependen mucho del helio. Esto puede desencadenar una parálisis sistémica donde en unas cuantas semanas el aumento del precio de la gasolina ya no será la mayor preocupación. Estados Unidos anunció una tregua de 5 días con Irán, pero expertos dicen que el daño en las instalaciones de Qatar Energy podría tardar meses en repararse. ¿Será este posible apagón tecnológico lo que finalmente obligue a detener la guerra? Estas son las 5 noticias más importantes del día. Primero, Irán mostró su capacidad armamentística mediante la difusión de imágenes de una enorme base subterránea que alberga misiles defensivos y avanzados sistemas de defensa aérea. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que cuentan con un arsenal vigente, incluyendo los sistemas Sayyad 3 y Day 9D, advirtiendo que todavía tienen mucho más para lanzar en caso de una escalada. Segundo, Donald Trump envió un mensaje de calma a la industria petrolera global para contener la subida de precios y evitar el pánico en los mercados energéticos. El mandatario estadounidense aseguró que el suministro no colapsará a pesar del conflicto y las tensiones en el estrecho de Hormuz, buscando tranquilizar a los inversores con la promesa de que la situación armada podría ser más corta de lo previsto. Fixing something like this would cost crazy money. That's serious scale right there. Irán denuncia un ataque estadounidense e israelí contra una universidad en Teherán. Este sábado fue bombardeada la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán, causando daños materiales sin víctimas mortales hasta el momento. El centro de estudios informó que hubo daños en las instalaciones y que se generó pánico en los residentes de las zonas. El centro de estudios condenó la agresión y denunció el hecho como una violación a los derechos humanos y a las leyes internacionales. En medio de un creciente clima de tensión entre Cuba y Estados Unidos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que su gobierno no busca un conflicto armado, pero dejó claro que el país está dispuesto a defender su soberanía a cualquier costo. Durante una reciente declaración, el mandatario aseguró que si el diálogo con Washington fracasa, está preparado para dar la vida por la revolución. Una frase que ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera de la isla. Díaz-Canel hizo además un llamado directo a la población cubana a mantenerse alerta y preparada ante lo que calificó como un escenario incierto en el que las tensiones políticas podrían escalar si no se logra una vía diplomática. Estas declaraciones surgen en un contexto marcado por diferencias históricas, presiones internacionales y un ambiente cada vez más tenso en la región. Por ahora, el gobierno cubano insiste en la vía del diálogo, pero deja claro que no descarta ningún escenario.
La pregunta queda abierta. ¿Estamos ante una advertencia preventiva o una señal de escalada real? Te leo en los comentarios. Buenas nuevas, qué bueno es informar esto que usted está viendo en pantalla. Así nos gusta arrancar las noticias, así es cuando la solidaridad se pone en marcha, se mueve, se agita y llega a los corazones. Esta flotilla que ustedes ven ahí se llama Nuestra América. Está llegando a Cuba, tiene 30 toneladas de ayuda a bordo y tiene millones de corazones que van allí depositados en cada uno de los integrantes de esta tripulación. Esto es cuando nos damos la mano y todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos en pos de un objetivo. 73 paneles solares destinados a centros de salud, alimentos básicos, medicinas, productos de higiene. El barco hace referencia, se llama Granma 2.0, a una histórica expedición. Y sí, ahí lo están viendo. Miren estas aguas y miren esta imagen. Si pueden, sacamos la información a pie de pantalla para no perdernos nada de ese mar. Ahí tienen la llegada, ahí van. Cada uno de nosotros deposita las gracias en esta tripulación y se prepara ese abrazo enorme y cálido que le va a dar el pueblo de cubano para agradecer esta travesía que inició en México y que tiene como destino final Cuba. 30 toneladas de ayuda para el pueblo de la isla caribeña afectado por una crisis que le genera un bloqueo letal, un bloqueo que le impone Estados Unidos. Si tocan nuestra energía, nosotros cortamos el Internet del mundo. Así es como Irán estaría lanzando la advertencia más directa y peligrosa hasta ahora, clavándole la jugada en la yugular a Donald Trump y devolviéndole la amenaza con una fuerza que está haciendo temblar el tablero global. Porque mientras Trump presiona y lanza advertencias, Irán responde apuntando a algo mucho más crítico que el petróleo. Los cables submarinos que sostienen el Internet del planeta, especialmente en zonas como el Estrecho de Hormuz y el Mar Rojo, donde pasa cerca del 17% del tráfico global de datos, una red invisible pero vital que, si es atacada, podría provocar un colapso digital en cadena. Y esto no es exageración, ya que conflictos recientes han demostrado que estos cables son vulnerables y difíciles de reparar en zonas de guerra, dejando a regiones enteras incomunicadas durante semanas. En este escenario, Trump aparece cada vez más presionado y sin margen, mientras Irán juega una carta mucho más silenciosa pero devastadora: no cortar el petróleo, sino apagar el mundo digital, afectando bancos, comunicaciones, mercados y hasta sistemas de defensa. La pregunta ahora no es si pueden hacerlo, sino qué pasará si deciden hacerlo. Si un solo país puede apagar el Internet global, ¿quién tiene realmente el control del mundo hoy? ¿Marx era cristiano o Jesús era comunista? Hay de los que juntan casa tras casa y campo tras campo, hasta no dejar lugar a otros. Jesús. La acumulación de riqueza es un polo, al mismo tiempo, acumulación de miseria en el otro. Marx. Los dos suenan igualitos, ¿no? Crítica a la acumulación de riquezas y a la desigualdad. El obrero se empobrece cuanto más riqueza produce. Marx. Ay del que hace trabajar al prójimo y no le da su salario al trabajador. Jesús. Los dos están hablando de lo mismo, explotación al trabajador, solo que el uno lo llama pecado y el otro plusvalía. El que recogió mucho no tuvo más, el que recogió poco no tuvo menos. Éxodo. De cada cual su capacidad, a cada cual según su necesidad. Marx. Los dos hablan de igualdad, de reparto equitativo, nada de acumulación absurda. El capital viene chorreando al mundo sangre y lodo. Marx. Ay de ustedes, los ricos, porque no tienen consuelo. Jesús. El uno denuncia la riqueza injusta, el otro describe cómo se la obtiene. Defiende al pobre y al huérfano. Haz justicia al afligido, libéralos de la mano de los malvados. La historia de todas las sociedades es la lucha de clases. Uno lo dice con poesía y otro con teoría, pero ambos reconocen que hay opresores y oprimidos. Así que, ¿quién era el cristiano y quién era el comunista?
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Si Jesús existiera hoy, los mismos que lo usan de adorno en sus casas para justificar su riqueza, lo hubieran funado en TikTok. Le hubieran dicho rojillo, marxista, comunista, socialista, incendiario y hasta vago. Pero no, simplemente sería Jesús siendo Jesús. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor.